Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta mañana vamos entonces a introducirnos en este tema: misiones, prioridad de la iglesia. El texto base que he tenido durante estos domingos es Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, donde expresamente el Señor Jesucristo nos da un mandato, nos da un mandamiento, nos da una orden, y es ir y predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Es un mandato que no podemos obviarlo, no podemos tomarlo a la ligera. Tenemos que tomarlo con toda la seriedad que requiere como iglesia que somos y de parte de quien viene, que es de nuestro Señor Jesucristo. Pretendo en esta mañana mostrar la importancia que cada creyente se involucre y se comprometa con las misiones, con la gran comisión que el Señor nos ha dejado como iglesia. Usted va a notar que misiones, la palabra misiones no aparece en la Biblia. ¿Y sabe la razón? Es que toda la Biblia habla de misiones. Toda la Biblia habla de misiones, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y misiones es el pulsar del corazón de Dios y debe ser la vida de la iglesia. Cuando hablamos de misiones, nos estamos refiriendo a la gran comisión. Estamos refiriéndonos al cumplimiento del mandato supremo a la iglesia y a cada cristiano de ir y anunciar el evangelio de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo a los perdidos y a los que están muertos en sus pecados y delitos. Quiero que oremos un momento y que la voz de Dios se deje oír en nuestros corazones. Querido Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso que nos regalas para ser expuestos a tu palabra preciosa, que son vida y son espíritu. Te ruego, Señor, una vez más que sensibilice nuestros corazones, el corazón de este pueblo, que abra nuestros oídos espirituales y nos des un corazón sensible a tu voz, a lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Lo estamos orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Las misiones debe ser la razón de ser y el propósito supremo de la iglesia. ¿Cuántos son iglesia acá? Ok, aquí no vamos a hablar a Juan para que entienda a Pedro. Ok, todos debemos apechugar, tomar este mensaje, esta palabra de parte de Dios y hacerla nuestra. La iglesia que no está involucrada en misiones no ha entendido la razón de su existencia. Jesús dijo enfáticamente: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Jesús profetizó sobre su iglesia, la iglesia que Él fundó, la iglesia que Él está edificando, y nos llama que somos luz y somos sal en esta tierra. Mis amados hermanos, antes de ascender Jesús a los cielos, declaró a sus seguidores y a nosotros en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Estas palabras fueron las últimas palabras de Jesús a sus seguidores, a su iglesia, a usted, a cada uno de los que estamos en esta mañana aquí presentes. Nunca
estaremos más cerca del corazón de Dios que cuando estamos comprometidos e involucrados en las misiones. Hudson Taylor, un gran misionero, dijo estas palabras: la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Kay Green dijo: esta generación de cristianos es responsable por esta generación de almas. Y un anónimo expresó y afirmó: solo la iglesia que cumple con su deber misionero justifica su existencia. Oh, gloria a Dios, y que como iglesia de C, comunidad de C, entendamos esta verdad, lo abracemos en nuestro corazón, y oro que el Espíritu Santo pueda traer entendimiento, claridad en nuestro corazón y sobre todo convicción del Espíritu por su palabra sobre esta acción, sobre este mandato, sobre la gran comisión. La iglesia tiene que ver lo que Jesús ve. ¿Qué quiero decir con esto? Esto nos habla de visión. Tenemos como iglesia que tener visión. La Biblia dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 9 versículo 35 al 38, dice Jesús estas palabras: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban dispersas y desamparadas como ovejas sin pastor. Cuando Jesús vio la gente, hermanos, allá en los pueblitos donde Él estaba, y eran multitudes, no eran 4 gatos pelados, multitudes. Jesús no vio figuras humanas, Jesús vio más que eso, vio el corazón de esas personas, vio el estado espiritual de estas personas y pudo ver adentro de ellos que eran como ovejas sin pastor, que estaban agobiadas, desamparadas, estaban dispersas. Por eso dice el Señor en esta misma escritura: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, orad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Ahí está el mandato del Señor, y esto no ha cambiado, hermanos. Esto sigue más vigente que nunca. La iglesia tiene que ver lo que Jesús está viendo. Multitudes, millones de personas que están perdidas, desamparadas, dispersas, y el Señor ha dejado esta tarea a la iglesia, a usted y a mí, para que vayamos a estas personas con el mensaje de esperanza, de salvación y de vida eterna. En otra escritura, en Juan 4:35, dice Jesús hablando: alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están listos para la siega. Oh, querido hermano, que el Espíritu Santo nos dé su colirio espiritual para que nuestros ojos espirituales sean abiertos en estos tiempos y podamos ver la necesidad, la urgencia de cumplir este mandato, esta orden de la gran comisión que el Señor Jesucristo nos ha dejado. La vista es la función de los ojos, pero la visión es la función del corazón. Usted puede tener vista, pero no visión, y necesitamos orar para que Dios nos dé sus ojos, nos dé visión espiritual para ver lo que Jesús ve. Cuando John Geddy dijo lo siguiente: cuando llegamos aquí en el año 1848, no había ningún cristiano. Cuando salimos, no había ningún inconverso. Alabado sea el Señor. ¿Sabe usted quién es el mayor obstáculo para que el reino de Dios avance y el evangelio de Cristo llegue a las naciones? Permítame responderle:
no es el diablo, no es el dinero, no es el recurso humano, es la falta de visión de líderes y la iglesia de no poder ver lo que Dios quiere que veamos. Amados hermanos, Lester Sumrall hizo dos afirmaciones poderosas. La primera de ellas fue: el diablo quiere que usted haga lo bueno, porque haciendo lo bueno lo mantendrá lejos de hacer lo mejor de Dios, y lo mejor de Dios son las almas. Y la segunda afirmación que él hizo: si usted mantiene el ganar almas como prioridad número uno, nunca estará fuera de la voluntad de Dios. Nunca estamos más en el centro de la voluntad de Dios cuando disponemos nuestro corazón y nuestras acciones y recursos y tiempo, lo invertimos en la gran comisión, en la obra misionera, en la obra evangelizadora. Jesús fue el primer misionero de este mundo, y Jesús comprendió el propósito por el cual él había sido enviado y nunca perdió su norte. Juan 3:16 lo describe de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Más adelante Jesús, en el Evangelio de San Lucas capítulo 19 versículo 10, expresó estas palabras: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nunca Jesús perdió el rumbo hasta ir a la cruz para tomar tus pecados y mis pecados, entregar su vida para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Jesús ha impartido a su iglesia propósito, llamado y misión. Y la iglesia tiene un llamado, una tarea que cumplir, y esta es la gran comisión. No podemos, hermanos, ignorar, no podemos tomar en poco esta tarea, este encargo que el Señor nos ha hecho como iglesia. Maya Moe hizo estas preguntas: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para pasarla bien con los demás cristianos o ganar a los perdidos? El doctor Idilio Pardillo dijo lo siguiente: la iglesia que no está involucrada en misiones no está completa. Mis amados hermanos, soy un admirador y quiero ser un imitador del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo era un apasionado por la gran comisión, y lo vemos en todas sus cartas. Yo me pregunto o me cuestiono: ¿se imagina usted hasta dónde pudo haber llegado el apóstol San Pablo con el evangelio de Cristo, con los recursos que contamos hoy? Queridos hermanos, Pablo pudo decir en su época: todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Pablo estaba bien enfocado. Desde que le hizo al Señor aquella pregunta en el momento de su conversión: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se ubicó. Dios le dijo: serás mi mensajero, serás mi misionero, llevarás mi mensaje de buenas nuevas a los gentiles. Y Pablo, todo abusado, no solo le llevó a los gentiles, sino siempre su corazón iba también para los judíos. Mis amados hermanos, Pablo entendió la dimensión del llamado y de la tarea cuando Jesús dijo: a todas las naciones. Este mensaje debe ser llevado
a todas las naciones. Y cuando habla de naciones, la palabra aquí es etnos, todo grupo humano. Todo grupo humano. Aquí mismo en Costa Rica tenemos grupos humanos como entre los indígenas. Y este mensaje hay que llevarlo a todas las naciones. Nuestra visión como iglesia y como cristianos debe ser el mundo, las naciones. Esa es la visión que debemos tener. No estar enclaustrados en 4 paredes y que todo sea para nosotros. Sí, como iglesia tenemos que discipularnos, como iglesia tenemos que edificarnos, pero no podemos dejar de lado o omitir lo otro. Tenemos que alzar nuestros ojos y ver que allá afuera, en latitudes al norte, al sur y al este, hay miles y millones de personas que necesitan oír el Evangelio de Jesucristo. Mis amados hermanos, Pablo pudo decir: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Me es impuesta necesidad, decía el apóstol. Es algo que me quema en mi corazón y no puedo callar, ni puedo esconder este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Yo quiero decirle, iglesia, quiero decirte, hermano y hermana, si usted realmente es un cristiano nacido de nuevo, renovado por el Espíritu Santo, usted no puede callar, usted no puede cerrar sus ojos ante la necesidad de llevar este mensaje a cada persona que está perdida, que está sin Cristo. Tenemos un Cristo que compartir. Pablo tenía sentido de misión y de propósito, y esto era lo que le daba fuego y pasión en su corazón para llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Sabe, Pablo era un incansable. Para él no habían fronteras. Pero ¿qué era lo que hacía que Pablo fuera así? ¿Qué lo envolvía en este fervor, en esta pasión? Que él entendió la gran comisión. Él entendió esta gran tarea. Él comprendió este gran llamado que Dios le hacía. Y usted y yo también, querida iglesia, tenemos que entender este llamado, esta tarea, este encargo que el Señor nos ha entregado. Pablo pudo decir estas palabras hasta que se siente uno chiquitillo, hermanos, enano a la par de Pablo, cuando dijo estas palabras en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15. Dice Pablo: y yo, con el mayor placer, no dijo tristeza ni dolor, placer, deleite, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Y ustedes, aunque me amen menos, yo sea amado menos, más yo sea amado menos. Eso era lo que tenía Pablo en su corazón: gastarse por el Señor, gastarse a favor de las almas que no le conocían, invertir todo su ser, espíritu, alma y cuerpo en este llamado de la gran comisión. La iglesia tiene un desafío, y los pastores, líderes, dirigentes de la iglesia en general, debemos estar bien enfocados y poner toda nuestra fuerza y energía en esta tarea suprema que el Señor nos ha entregado. Hace 28 años aproximadamente, Dios me llamó a esta iglesia en específico. Cuando vine a este lugar, era obviamente un grupo pequeño y no había nada de misiones.
nada de misiones, no había ningún esfuerzo misionero ni evangelístico, y los hermanos que son de ese tiempo aquí son testigos de eso. Dios había tratado ya con mi corazón en esta área. Había puesto un sentir, su sentir en mi corazón hacia las misiones. Y le oré al Señor para ver cómo era el asunto. Y recuerdo que vino una muchacha aquí de Bolivia, una muchachita pequeñita, bendecida, Julieta Murillo. Venía con un llamado de Dios a la India, pero venía aquí a hacer algo que se llamaba un etno. Era irse a la montaña, allá las preparaban, tenía que vivir como los indígenas, etcétera, etcétera, entrenarlos, a ver si como roncaba dormía. Esa muchacha a los 4 meses volvió de ese entrenamiento, lo superó, lo logró. Vino con un papalomoyo en su boca, horrible, picada de un zancudo, lo que produce eso. Pero nada la detuvo en ese llamado que Dios le había dado a las misiones, específicamente a la India. Esa fue la oportunidad que Dios nos dio como iglesia para empezar a tener visión, pasión y hacer obra misionera como iglesia. En ese tiempo necesitaba, no recuerdo si eran, no sé si era 1 millón de colones, que era mucho dinero, estoy hablando del 90 y algo. Y nosotros en la iglesia íbamos así como raspando la olla, coyol quebrado, coyol comido. Honestamente no había dinero y tuve que hacer algo, y no digo que fue revelación de Dios, pero algo que a mí no me gusta hacer en la iglesia. Y nos armamos aquí, hermanos, en este edificio era más pequeñito, una venta de cachivaches, y los hermanos se apuntaron. Y unos traían zapatos, perfumes, cosas para como muebles y todo eso, comida. Un hermano que estaba con nosotros, que tenía una verdulería, se trajo la verdulería y la puso allá afuera, hermano. Un esfuerzo para no cansarles con la historia. Empezamos como a las 8 o las 9 de la mañana la actividad, la gente empezó a llegar. A las 3 o 4 de la tarde teníamos el dinero exacto que ocupábamos para enviar a Julieta a la India. Allí empezó. Y hermanos, Dios nos ha permitido durante estos 20 resto de años, hermanos, abrazar proyectos misioneros en diferentes latitudes del mundo. Y programas y ministerios que han dado fruto. El trabajo de esta hermana Julieta en la India, estuvo 10 años allá. Hizo un tremendo trabajo preparando obreros y estableciendo iglesias. A los 10 años Dios le indica moverse diferente, se viene a su país y fundó una agencia misionera para ser enviadora de misioneros. Ve todo lo que Dios puede hacer, hermano. Cuando uno usted puede usar la palabra, se embarca, se compromete, se involucra en el proyecto, no de DC, sino en el proyecto de Dios. Porque esto no es nuestro, hermano, esto es de Dios. Y cuando uno se mete en las cosas de Dios, Dios lo respalda. Alabado sea Dios para siempre. Y eso lo tengo muy claro en mi corazón durante todos estos años. Amados, cuando el pastor, y yo siempre he dicho, el pastor en una iglesia es la clave o es el clavo. El pastor debe, hermanos, y cada cristiano debe entender la razón y el por qué existe la iglesia, y debe convertirla en su pasión. La iglesia necesita una segunda conversión.
y esa es a misiones. ¿Por qué algunas iglesias y cristianos no se involucran en las misiones? Déjeme decirle 4 cositas. Número 1, no tienen la visión. Número 2, no han entendido la gran comisión. Número 3, temor a perder finanzas, diezmos y ofrendas, que la gente en vez de diezmar dé para misiones, como si no fuera lo mismo. Y excusas varias son por qué algunas iglesias y pastores no se involucran en las misiones. Pero qué bueno que siempre la iglesia ha tenido promotores de misiones. Entre ellas una tremenda misionera, Yvonne Wells, fundadora de una escuela misionera, y ella exhorta a la iglesia en su responsabilidad misionera, haciendo estas preguntas, 3 preguntas que penetran profundamente, y espero que así sea en nuestros corazones. Dice ella: ¿es justo que nosotros los cristianos evangélicos guardemos el mensaje del evangelio únicamente para nosotros mismos en vez de proclamarlo? Segunda pregunta: ¿es justo que tengamos tantos estudiantes de teología y no los enviemos a trabajar a otras partes del mundo para alcanzar a los perdidos? Tercera pregunta: ¿es justo que gastemos tanto dinero en todo tipo de ropa, comida, bebidas y en los placeres de la carne y no pensemos en nuestra responsabilidad de extender el evangelio a las naciones paganas sin Cristo? Son preguntas que debemos reflexionar y hacer algo al respecto. David Livingstone, este gran misionero en África, donde él dejó su corazón allí, hermano, como misionero, siervo de Dios, dijo lo siguiente: las misiones son el palpitar del corazón de Dios. Y ese debe ser nuestro sentir, el sentir de la iglesia y el sentir de los pastores y líderes. Esa es la tarea suprema de la iglesia. Yo tengo que testificar a ustedes que yo tengo 2 conversiones. En el año 1972 me convertí a Cristo. Y por allí de hace unos 28 a 30 años me convertí a las misiones. Entendí este mensaje, hermano. Entendí este mensaje. Y quiero decirles en esta hora que la iglesia necesita involucrarse en misiones. Diga conmigo, a ver: yo necesito involucrarme en misiones. ¿Lo está creyendo? ¿Cómo lo hacemos? 3 formas sencillas. Número 1, orando. Número 2, ofrendando. Y número 3, enviando. Diga conmigo: ofrendando. Un momentito. A ver, primero, orando, ofrendando y enviando. Hermanos, en estos 28 años que nuestra iglesia se comprometió, se involucró en la tarea de Dios, de la gran comisión, repito, hemos abrazado cualquier cantidad de proyectos misioneros alrededor del mundo. Esto no es una iglesia mega iglesia, una iglesia modesta en su tamaño, pero Dios ha puesto en nuestros corazones involucrarnos con lo que Dios más ama: las almas. Y durante estos 28 años, después de que empezamos con la hermana Julieta, que hasta la fecha la seguimos apoyando, 28 años, para la gloria de mi Rey, nunca, ni un solo mes esta iglesia ha tenido que decir a los misioneros: por favor, discúlpenos, este mes no hay dinero. Siempre Dios ha provisto. Cuando empezó la pandemia hace 2 años, las finanzas de la iglesia se bajaron casi al 50%. La iglesia trabaja con un presupuesto.
Y no digo esto por jactancia, en ninguna manera, solo para testimonio. Muchos de mis consiervos pastores, lo primero que hicieron en esa crisis fue eliminar la ayuda a los misioneros. El pastor Dan y yo decidimos mantenernos firmes, que Dios proveería para seguir apoyando a nuestros misioneros. ¿Sabe algo? Dios nos ha sorprendido. De veras, hermanos, tuvimos que hacer recortes de salario, poner hermanos a medio tiempo, etcétera, pero primero la obra de Dios. Y Dios nos ha honrado. La familia Álvarez tiene que comer. Y yo también, vea cómo estoy. Es que Dios está en otra vez usa esa expresión, en este negocio, en el negocio de las almas. Es el negocio de Dios, amado. Dios lo hace. Esta iglesia toma un porcentaje, hermanos, significativo de los que entra por concepto de diezmos y ofrenda para invertirlo en proyectos misioneros. Yo escucho a muchos de mis consiervos quejándose, ¿verdad?, de la crisis, y yo no he sentido ninguna crisis. Porque mientras nosotros nos ocupemos de los negocios de Dios, Dios se ocupa de los nuestros. Así trabaja esto, así funciona. Y a mí nadie me quita, hermanos, de veras esto de mi corazón, y yo se lo he dicho a muchos de mis consiervos. Porque es algo que yo he tratado, Dios ha tratado conmigo, y yo conozco a Dios en esta área. Yo sé lo que estoy diciendo acá. Y yo quiero invitarle a usted, sobre todo los que han entrado últimamente a la iglesia. Somos una iglesia misionera. Somos conocidos afuera como una iglesia misionera. Gente que Dios llama a la campo misionero, siempre buscan a nosotros para ver si los podemos apoyar. Y hay que estar estirando la cobijita. Pero como es la obra de Dios, Él hace provisión. No hay ningún problema. Es que esto no es mío, ni es del pastor Dan, ni de ninguno de los pastores acá. Es su iglesia, es su iglesia. Y la gran comisión es la prioridad de Dios, la prioridad de Dios. Yo quiero felicitarles a ustedes por su fidelidad y su generosidad en sus diezmos, sus ofrendas y su ofrenda misionera. Eso nos hace posible, hermanos, poder dar. Yo no sé si decir que Dios me dio, pero yo puse un lema aquí desde el inicio: bendecidos para bendecir. Y nos hemos atado a esa expresión. Somos una iglesia bendecida para bendecir. Señor nos permite, hermanos, apoyar otras iglesias, a pastores, a proyectos aquí mismo en el país. Nos permite eso. Y para mí es un gran gozo, una alegría en mi corazón, y para el cuerpo pastoral poder ser parte del desarrollo de la obra de Dios. Y créame, nunca vamos a pedirle, y ahorita ni les voy a pedir dinero, hermano. Yo veo a algunos asustados agarrando el asunto ahí. No. En ninguna manera. Dios pone en el corazón. Dios pone el corazón. Dios da pan al que come, y semilla al... ¿Cómo dice el texto? Dios. Ese. Eso lo hace el Señor, hermanos. Eso lo hace el Señor. Quiero terminar con esto. Oswald Smith, tremendo predicador lleno del Espíritu Santo, dijo en una ocasión: si el propósito de Dios es alcanzar al mundo a través de la evangelización,
Y si la meta de Dios es que todo el mundo lo conozca a través de compartir el evangelio, y si el deseo de Dios es que todo hombre sea salvo a través de la predicación del evangelio, y si usted no está interesado en hacer misiones y evangelizar a los perdidos, hay una gran probabilidad que usted nunca haya nacido de nuevo. Cada uno ataje. Y dijo esta frase: nadie debería oír el evangelio 2 veces antes de que todos hayan tenido la oportunidad de escucharlo por lo menos una vez. Hermanos, el reto es grande, el desafío es grande, y el Señor nos está desafiando en estos tiempos. Como iglesia tenemos que despertar. Como iglesia tenemos que abrir los ojos. Como iglesia tenemos que ver los campos que ya están listos para la cosecha. Y Dios cuenta contigo, con tus manos, con tus pies, con tu boca, para que la abras y cuentes las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Este es el tiempo de la iglesia, hermanos. Una iglesia que marcha, una iglesia que se levanta y camina hacia adelante, porque el Señor ha dicho: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Levántese quien se levante. Esta es la iglesia de Cristo, aleluya. Y se levanta como faro, se levanta como luz, llena del poder del Espíritu Santo, para que abra su boca y anuncie las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Este es el evangelio que el Señor nos ha entregado. Quiere el Señor y su Espíritu Santo inquiete nuestro corazón. No dudo que aquí, entre ustedes, hay gente que Dios le está inquietando para salir a las misiones. No dudo que aquí entre ustedes, a no muy largo plazo, estarán siendo inquietados por el Espíritu Santo para salir al campo misionero y cumplir una tarea que el Señor le estará entregando. Alabado sea Dios para siempre. Acuérdese de estas palabras. Póngase sobre sus pies, por favor. Querido Padre, tu palabra ha sido entregada esta mañana. Y sé que has hablado a los corazones de tu iglesia aquí presente y allá en casa. Gracias porque tenemos una familia y podemos animarnos, consolarnos, podemos tener compañerismo unos con otros, y esto es bueno y es necesario, pero sin dejar de hacer lo otro, ocuparnos de la gran comisión, de ser una iglesia evangelizadora, una iglesia que sea luz y sea sal en esta tierra, una iglesia que levanta sus ojos y mira los campos que ya están listos para la siega. Señor, ayúdanos a involucrarnos, a entender la gran comisión y a involucrarnos y a comprometernos con esta tarea que es prioridad para tu iglesia. Bendigo a esta iglesia. Gracias por los corazones generosos. Gracias por lo que ya tú estás haciendo y lo que seguirás haciendo en los corazones, en las vidas aquí presentes y allá a la distancia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que traes la visión y la convicción
de cada corazón que se dispone delante de ti. Sea bendecida esta iglesia por lo que ha hecho, está haciendo y continuará haciendo para la gloria de tu nombre y para la extensión de tu reino en Cristo Jesús. Amén y amén. A Dios sea toda la gloria.